Lo que les esperaba a las mujeres europeas. Las mujeres que en Europa caían dentro de la esfera de interés nazi solo podían contar con unos pocos caminos, dos de los cuales aún garantizaban la vida, mientras que los demás acababan con la muerte y en un crematorio o una fosa para cadáveres. Campo de concentración para mujeres embarazadas. No se sabe mucho sobre este campo, pero existió. Las internas del campo eran mujeres embarazadas y niñas de zonas ocupadas de nacionalidad no alemana. El campo se estableció en el año de 1943 en la localidad checa de Detrichov, cerca de la ciudad de Moravska Trebova. En un principio, el campo estaba destinado a albergar a mujeres embarazadas y recién nacidos. De hecho, aquí se llevaron a cabo experimentos pseudomédicos tanto con bebés como con sus madres. La historiadora checa Inka Gruntova está en total desacuerdo con los datos oficiales sobre el número de víctimas del campo. Según los documentos disponibles, aquí murieron unos 200 niños y 18 mujeres. Sin embargo, estas cifras tan subestimadas se explican por el hecho de que los nazis tuvieron tiempo de destruir la mayoría de los documentos, por lo que la única forma de establecer el número aproximado de víctimas es exhumar los enterramientos. Según las estimaciones más prudentes de los historiadores checos, solo en el campo murieron al menos 2000 recién nacidos. La propia Inka Gruntova está convencida de que el objetivo del campo era el exterminio. Decía, al campo de maternidad eran llevadas mujeres jóvenes trabajadoras procedentes de países de Europa del Este. De entre las mujeres que trabajaban, a diferencia de otros campos de la época, no había torres de vigilancia, pero la finalidad del campo era la misma. La definición de maternidad no era más que una distracción, formaba parte de la maquinaria nazi de exterminio. Los experimentos con prisioneros y sus recién nacidos se llevaron a cabo bajo la dirección del famoso médico nazi Wilhelm Schmidt, que asistía a partos, a menudo infectando deliberadamente a las mujeres y mataba a los recién nacidos con inyecciones. Muchas mujeres incapaces de soportar estos experimentos se suicidaban. Al igual que en el campo de Ravensbrück, las prisioneras eran esterilizadas a la fuerza, y para probar la pureza del experimento eran entregadas a los soldados alemanes que acudían al campo en busca de placer. Muchas enloquecieron o se suicidaban tras horas de violación. María Homaszek, superviviente del campo, recuerda que para tales experimentos en el campo se elegían niñas y mujeres jóvenes que no estaban embarazadas y se les inyectaba en el útero algún tipo de droga. Luego las llevaban soldados del ejército alemán que bajaban y viajaban hasta allí en los coches y abusaban sexualmente de las prisioneras. Lo más sorprendente es que la investigación de las actividades de este campo, incluso en la Bohemia socialista, no se emprendió hasta 1954. Resulta que uno de los antiguos colaboradores, el jefe de Detrichov, después de la guerra engañó activamente a todo el mundo, afirmando que los barracones estaban destinados a prisioneros de guerra varones. Solo después de que salieran a la luz documentos y quedara claro que el campo de Detrichov era un campo de exterminio para mujeres, parturientes y recién nacidos. El personal que vino a trabajar en la administración del distrito empezó a documentar lo que ocurría aquí y levantó un pequeño monumento en memoria de estas víctimas. Hasta la fecha no se ha establecido el número exacto de víctimas. Según algunos informes, al menos un militar y medio de mujeres embarazadas pasaron por el campo, de las cuales al menos 1050 murieron. El número de niños muertos varía entre 600 y 2000. Experimentos médicos y trabajadoras de burdeles. El campo de concentración de Ravensbrück se creó en 1939. En un principio se detuvo aquí a mujeres comunistas alemanas y posteriormente a prostitutas alemanas. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial fueron enviadas al campo mujeres de casi toda Europa: Polonia, Noruega, Dinamarca, Francia, Yugoslavia y Luxemburgo. A las mujeres que se convirtieron en pacientes del Dr. Karl Gebhardt no se les dio prácticamente ninguna opción de supervivencia. El sádico doctor llevó a cabo experimentos de esterilización forzada, así como trasplantes de órganos y empalmes óseos. Para la esterilización se inyectaba a las mujeres un determinado líquido que privaba a las víctimas de la alegría de ser madres en el futuro. En cuanto a los experimentos, la especialidad de Karl Gebhardt era el desarrollo de métodos para la fusión acelerada de tejidos desgarrados y huesos rotos. Por regla general, las mujeres polacas, muchas de las cuales habían sido sometidas a entre 3 y 5 operaciones, eran elegidas como sujetos de prueba. Las pacientes supervivientes eran enviadas finalmente a la cámara de gas.
Después de eso, los restos eran incinerados en un crematorio. Los informes encontrados describen el destino de las víctimas de los experimentos médicos de Ravensbrück. Enero de 1943, continúan las operaciones experimentales del Dr. Gebhard. Una mujer polaca es operada por cuarta vez de ambas piernas. 18 de enero, según los informes, 2 mujeres polacas son operadas de nuevo, una de ellas por tercera vez, la otra por quinta vez. Al principio, si al menos se respetaban algunas normas sanitarias con el tiempo, cuando el campo estaba superpoblado y había cola incluso para los aseos, muchos pacientes simplemente morían de infecciones traídas por el médico. Un prisionero le recordaba así, decía: tuve suerte, al principio teníamos cirugías y se utilizaban vendas limpias. Cuando las cirugías no funcionaban, nadie se ocupaba de la higiene, las vendas se usaban repetidamente y como consecuencia la gente contraía infecciones. Las mujeres atractivas podían ganarse su libertad aceptando trabajar en un burdel para presos. Se las alimentaba previamente, se las acondicionaba e incluso se las obligaba a broncearse bajo lámparas de cuarzo. Por espeluznante que parezca, los nazis crearon burdeles especiales en los campos de hombres para aumentar la productividad. Por una trabajadora había de 300 a 500 hombres. El tiempo de una sesión no superaba el cuarto de hora. Esto era supervisado por vigilantes especialmente designados. Uno de los prisioneros describió así el burdel organizado por los nazis, que por cierto había que pagar. Cuando fui al burdel no sabía nada de mujeres. Ella me preguntó: ¿te has acostado alguna vez con una mujer? Fue mi primera vez y por supuesto lo disfruté. Más tarde volví a intentarlo con esta prostituta, pero el burdel no estaba abierto todo el tiempo. A veces había que limpiarlo. Las mujeres se enfermaban o se quedaban embarazadas. Una vez trepé por la ventana y pasé 2 horas con ella. Pero los burdeles eran utilizados principalmente por guardias y celadores, ya que los prisioneros agotados por el duro trabajo eran prácticamente incapaces de hacer el amor. Cabe señalar que tales burdeles existieron en todos los campos de concentración, desde Mauthausen hasta Auschwitz. Y las mujeres a menudo accedían voluntariamente solo para conseguir al menos unas condiciones de vida más o menos humanas. Por ejemplo, Lieselot B., una antigua recluta del campo de Dora Mittelbau, explicó su decisión de la siguiente manera: lo más importante fue que conseguimos escapar de los campos de Bergen-Belsen y Ravensbrück. Lo principal era sobrevivir de algún modo. Las mujeres que fueron esterilizadas no se quedaron embarazadas, pero muchas sí. Solo las mujeres alemanas podían dar a luz, las demás eran obligadas a abortar. En total, unos 600 bebés nacieron en el campo durante su existencia. Aquellas mujeres que durante su trabajo en el burdel contraían enfermedades venéreas o perdían su aspecto atractivo, eran enviadas de vuelta a Ravensbrück, donde por regla general morían pronto. Por cierto, los médicos alemanes también buscaban curas contra la sífilis, por lo que las trabajadoras de los burdeles a menudo eran especialmente contagiadas con esta infección. Regermanización. Se pensaba que algunas niñas y mujeres polacas podían transformarse en arias. Si eran expuestas a la raza aria y bajo la influencia de este ambiente se transformarían en verdaderas arias. Las polacas seleccionadas eran enviadas a Alemania y normalmente se les asignaba a familias alemanas. Las chicas debían escribir regularmente cartas a sus parientes sobre cómo estaban viviendo. Naturalmente, las cartas estaban sometidas a la más estricta censura, por lo que las futuras arias simplemente no tenían derecho a escribir algo malo. Por ejemplo, Irena Jasinskaya escribió a casa que: ahora me doy cuenta de que por mis venas corre sangre alemana. Amo a Alemania y si es necesario, lucharé por ella. De hecho, era un tímido intento de librarse de su germanización y simplemente volver a casa. Cuando quedó claro que no se podía esperar nada bueno, las infelices mujeres polacas dejaron de engañarse a sí mismas y a los oficiales de la SS que las vigilaban, contando cómo estaban encerradas sin derecho a salir, cómo sus amos abusaban de ellas y en general que vivían al nivel del ganado. Kazimiera Kaczor le escribió: la señora no está contenta con mi trabajo, dice que solo ensucio las cosas. Cuando le digo que soy alemán, se ríe y dice que no es verdad. Y Eugenia Wojcik no eligió ninguna expresión, escribiendo categóricamente a su familia: estoy dispuesta a trabajar mejor en una fábrica como polaca y vivir en un campo que ser alemana y sirvienta.
En total, según algunas estimaciones, entre 7.000 y 10.000 jóvenes polacos fueron expulsados en el marco del programa de regermanización solo en 1942.